Hola, hola, ahí está. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es Paloma Navarro Nicoletti, soy productora y guionista de este podcast, Skyban, Los vuelos de la muerte. Es un podcast de no ficción que estrenamos este año, ya hace un par de meses, en conjunto con Sonoro. Eh, y bueno, para empezar, en realidad quería contarles primero un poco sobre mí. Yo soy argentina y española. Eh, Nací en Madrid, pero tengo este acento. Ya hace varios años que vivo en Buenos Aires. Y nací en 1987. La dictadura militar en Argentina terminó en 1983. Entramos en democracia y los primeros juicios a las juntas fueron en el 85. Y los vuelos de la muerte fue un método de exterminio por el cual asesinaron a miles de personas en la última dictadura militar. Quiero empezar esta presentación, en realidad va a estar ilustrada por unas fotos que son de un fotógrafo que se llama Giancarlo Ceraudo, un fotógrafo italiano, que fue parte de esta investigación junto con Miriam Lewin, sobreviviente de 2 campos clandestinos de detención y periodista. Y bueno, la idea sería que puedan escuchar el cold open del primer episodio para que después yo les pueda explicar de qué se trata el podcast. Sonoro. Miriam Lewin tiene tan solo 19 años y desde hace días siente que la están siguiendo. Era una noche muy húmeda y de llovizna. Percibí que había un auto con los vidrios empañados que mientras yo avanzaba por una calle barría en zigzag la zona, es decir, a cada esquina yo me lo volvía a encontrar este auto. Es la noche del 17 de mayo de 1977 en Buenos Aires. La última dictadura militar en la Argentina tenía poco más de un año en el poder. Y no es casualidad que la estén buscando. Miriam llevaba tiempo militando en una agrupación vinculada a Montoneros, una organización política con identidad peronista que desde la clandestinidad luchaba contra la junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Percibí a través de los vidrios empañados la silueta de 3 hombres. Los paramilitares se movían así para rastrear, encontrar y finalmente secuestrar militantes de oposición que ya tenían identificados. Por eso Miriam no vivía en casa de sus padres desde hacía meses. Había alquilado una piecita muy precaria con techo de chapa en la que vivía con su novio Juan, que también era militante. Miriam estaba huyendo. Cuando yo fui a la salida del trabajo ese 17 de mayo a llamar por teléfono a la casa de mi abuela para ver cómo estaba, estaban esperando. Había alguien detrás mío en la fila que no habló por teléfono cuando yo le dejé el turno. El hombre la siguió hasta la parada del colectivo. Miriam lo recuerda bien. Era un muchacho joven, delgado y con una campera de jean. Por cómo estaba vestido, podría haber sido un amigo, un compañero de militancia o un vecino del barrio. Para disuadirlo, Miriam se sube a un autobús y el hombre sube detrás suyo. Adentro, ella sabe que debe moverse rápido para despistarlo y logra bajarse del colectivo justo antes que cierren las puertas. Pero el hombre también reacciona y se baja a tiempo. Miriam camina pensando hacia dónde ir y cuando gira su cabeza Veo pasar un Ford Falcon Bordeaux con este muchacho con un arma larga empuñándola a través de la ventana. Miriam acelera el paso y se mete en un almacén.
Ahora son 3 los que la persiguen. Se bajan del auto y entran abruptamente al local. Pero ella intenta mantener la calma. Se ve que ellos pensaron que había una salida externa y que yo estaba arreglada con la almacenera, con la propietaria del local. Miriam sale por la puerta principal y ve un autobús repleto de gente que se acerca. Los paramilitares suben rápidamente al auto y justo cuando Miriam trata de subir al autobús, el Ford Falcon se le acerca a toda velocidad. Subieron con el auto por una barranca y me taclearon diciendo policía. Yo grité, dije soy Miriam Lewin, soy montonera, por favor ayúdenme. Miriam Lewin estaba en manos de la dictadura. Pero tanto ella como sus compañeros de militancia estaban preparados para ese momento. Habíamos decidido quitarnos la vida antes de tener que soportar esas torturas a las que nos iban a someter e íbamos a terminar entregando información que condujera a la tortura y a la muerte a nuestros compañeros de militancia. Los montoneros llevaban pastillas de cianuro consigo para tomarlas en caso de que los secuestraran. El pacto por orden de los dirigentes era suicidarse por la causa para evitar la tortura y los interrogatorios de los represores. El cianuro provoca la muerte en pocos minutos y Miriam estaba dispuesta a morir por sus ideales, por proteger a sus compañeros. Yo saco la pastilla de cianuro de mi campera, me la pongo en la boca. En ese momento yo miré al cielo y pensé, gracias Dios por permitirme morir para salvar a mis amigos. La pastilla de cianuro estaba envuelta en una cinta plástica, imposible de romper rápidamente con los dientes. Aunque es difícil, Miriam lo intenta, pero los militares se dan cuenta de lo que está haciendo y la someten. Obviamente me la hacen escupir. Levantan a Miriam del suelo y la tiran dentro del Ford Falcon, en el espacio angosto que existe entre el asiento trasero y el asiento delantero. Me pusieron una capucha en la cabeza y lo que escuchaba era comunicaciones por radio que decían vamos hacia Alfa con la coneja. Y me decían hija de puta, por fin te agarramos, ¿cómo te va Miriam? O sea, evidentemente sabían quién era yo, me habían estado buscando, rastreando y había una explosión de alegría perversa allá dentro de ese auto. Mi nombre es Leonardo Sbaraglia y en Skyban, los vuelos de la muerte, vamos a recorrer el trabajo más importante de la periodista Miriam Lewin. Una investigación que llevó ante la justicia a los responsables de uno de los secretos más oscuros de la Argentina. Los vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Un método de exterminio diseñado para desaparecer personas en el fondo del mar y borrar las huellas del crimen. Un crimen que se mantuvo impune hasta que Miriam develó los nombres de los asesinos. Episodio 1. Miriam Lewin. Bueno, quería abrir con esto porque me parece bastante potente escucharla a Miriam. Leonardo Sbaraglia fue el host de este podcast con el que trabajé dirigiéndolo. Él es actor argentino y fue súper interesante el trabajo con él también, donde recién hablábamos con un par de personas donde me preguntaban si me divertí y yo terminé diciendo en realidad lloramos mucho porque era muy difícil grabar ciertos episodios donde había que ponerle intención, donde había que ponerle mucha emoción y donde nos encontrábamos constantemente con una historia que es reciente en Argentina y que hasta el día de hoy se siguen encontrando cosas. Los vuelos de la muerte es un método de exterminio que hacían desaparecer a las personas. Básicamente lo que hacían era
decirle a los prisioneros en el centro clandestino de detención más grande, la ESMA, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, que los iban a llevar a la Patagonia para recuperarse. Recuperarse de una idea, recuperarse de un pensamiento, recuperarse de algo que estaba en contra de la Junta Militar. Y era mentira. Los llevaban, primero los sedaban con un somnífero, los desnudaban, los subían a un avión y los tiraban vivos al mar o río de la Plata. A muchos de ellos les ponían también, los ataban con piedras para que se hundan y nunca vean los cadáveres. Era un método de exterminio por el cual los militares, después, con los años, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, hablan de desaparecidos, ¿no? Y justamente este método era perfecto porque sin cuerpo no hay pruebas, sin cuerpo no hay delito. Entonces, básicamente, esto se empezó a descubrir con el correr de los años. Hace unos años, Adolfo Silingo, un ex militar, confesó frente a Horacio Berbisky, un periodista argentino, que esto había sucedido. Y decía el método que usaban, habló abiertamente sobre los somníferos, sobre cómo les mentían, sobre los traslados. Se llaman traslados, en realidad. Y a partir de ahí empezaron a descubrir a través de la confesión de Adolfo Silingo, a través de los testimonios de algunas personas que fueron, que sobrevivieron, como Miriam Lewin, y que pudieron atestiguar en los juicios sobre estas sospechas que había de los vuelos de la muerte, y sobre cadáveres que fueron encontrando en las costas uruguayas con el correr de los años. Fueron apareciendo algunos cadáveres. Al principio la prensa uruguaya decía que los cadáveres que estaban en las costas eran como personas que se habían emborrachado en cruceros, habían hecho, por eso estaban desnudos porque habían participado de orgías, y con el correr de los años se fueron dando cuenta de que no era así, de que no eran turistas ahogados del verano, sino que eran otras personas, con autopsias, con trabajos forenses, y porque identificaron a madres de Plaza de Mayo y a 2 monjas francesas que estuvieron secuestradas en la ESMA y que las tiraron en este avión, por este avión. El avión se llama Skyvan PA-51 y básicamente, a ver, voy a intentar ir más rápido porque me queda poco tiempo, pero bueno, la investigación de Miriam, como decíamos recién cuando se mostraba el podcast, Miriam fue secuestrada a los 19 años, ella sobrevivió, estuvo en la ESMA, primero en Virrey Ceballos y después en la ESMA, en total 1 año y medio. La liberan, ella se pregunta hasta el día de hoy por qué la liberaron. No se sabe por qué la liberaron, a veces los militares elegían aleatoriamente quién sobrevivía y quién no. Y después ella se dedicó al periodismo de investigación y se encontró con este fotógrafo italiano, Giancarlo Ceraudo, que con la excusa de fotografiarla para hacer una nota como sobreviviente de la ESMA, se sientan en un café y le dice, ¿te preguntaste dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Ella le dice, no, ¿para qué? Y él le dice, no, a partir de los aviones podemos encontrar a los pilotos. Y ella se sorprende ante esta pregunta, le dice, eso es imposible. Y empieza a barajar teorías sobre cómo un italiano loco le empieza a preguntar cosas que nunca se habían preguntado. Cómo a través también de la historia de otros lugares, como es Italia, por ejemplo, donde Giancarlo decía, en Roma se construye algo y en el medio de la construcción se encuentra algo histórico. Y a través de ese objeto es importante. ¿Por qué no a través de los aviones encontramos a los pilotos? Se dan cuenta de que los aviones, efectivamente, se venden con el correr de los años y hay una planilla histórica de los vuelos y de los pilotos que comandaron cada avión y cada tramo. No es como un auto, que uno se vende y no se sabe por dónde pasó. El avión tiene un historial. Y se pusieron a investigar, estuvieron años investigando, encontraron este avión
el Skyban en Miami, y encontraron las planillas. Y en las planillas efectivamente había un historial con recorridos y con horarios que no cuadraban. Y se dieron cuenta de que había muchos vuelos que podrían ser vuelos de la muerte. Un avión que salía desde Buenos Aires y volvía a Buenos Aires en un recorrido de minutos. Obviamente que estas planillas fueron estudiadas después por pilotos, expertos, que pudieron verlas y analizar y decir, efectivamente, esto puede ser un vuelo de la muerte, los horarios, los días, el tramo, esto no está bien. Y el modelo de avión, que es lo importante. Los aviones que usaron para este método de exterminio son aviones que tienen un portalón trasero fácil de reconocer. No se puede abrir la puerta desde un lado lateral, sino que tienen que ir hasta el fondo y desde ahí es un fácil acceso para arrojar cosas. Son aviones horribles. Miriam hasta el día de hoy dice que le da calofríos verlos. Yo creo que a cualquier persona igual le da escalofríos pensar que pudieron tirar gente viva al mar, ¿no? Pero más allá de eso, ver cómo, bueno, después con los años uno de los aviones fue recuperado y hoy por hoy está exhibido en la ESMA y es un monstruo, un aparato enorme que te da muchos escalofríos realmente. Pero bueno, con el correr de las entrevistas que pudieron hacer con los pilotos, expilotos, expertos, llegaron a los nombres y los llevaron a juicio y fueron presos. Y todo este podcast, básicamente, se trata de esta historia donde hay testimonios de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo que aún siguen vivas, también buscando a sus seres queridos, de periodistas, de antropólogos forenses que hasta el día de hoy siguen buscando pruebas de desaparecidos. De hecho, hay un par de episodios donde voy con Miriam a la ESMA y la Escuela de Mecánica de la Armada está todo intocable. Hasta el día de hoy, todos los centros clandestinos de detención que están en Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país no están restaurados porque los forenses van constantemente a buscar pruebas que sirven para seguir buscando, encontrando, básicamente. Sí, o sea, pruebas para que los juicios sigan sucediendo. Así que bueno, los invito a escuchar este podcast de 8 episodios. Fue un ejercicio súper interesante para mí como periodista, reconstruir esta historia junto a Miriam. Y también cómo hacer un ejercicio sobre la memoria y sobre cómo contar a través de la memoria de otras personas un relato real, que también es difícil porque la memoria es totalmente selectiva, entonces a veces para contar una historia que fue traumática lleva tiempo, lleva mucha paciencia, muchos silencios, muchas emociones. Pero bueno, creo que mi grano de arena para que esta historia se visibilice un poco más estuvo bien. No voy a decir que trabajé bien, pues no voy a hablar bien de mí, pero creo que es un buen podcast de no ficción documental, como por lo menos para interesarse sobre esta historia en Argentina, que es reciente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, queda un minuto. Sí. Hola, tengo curiosidad, no sé si lo has dicho al principio, de cuánto tiempo estuviste documentándote primero y luego grabándolo y emitiéndolo, o sea, cada fase del trabajo, ¿cuánto tiempo te llevó más o menos? 1 año y medio más o menos. A ver, yo no hice la investigación. Esta investigación fue hecha por Miriam y Giancarlo. Miriam publica un libro que se llama Skyban y yo lo que hice fue adaptar el libro. Pero ¿qué pasa? En Sonoro y con mi equipo nos preguntábamos, esta adaptación es súper válida y está buenísima, pero para una audiencia que no conoce esta historia tenemos que volver para atrás.
Entonces tenemos que contar la historia de ella, tenemos que contar qué fue la dictadura militar en Argentina, tenemos que contar cómo se vivió para dar un toque, como todo un contexto. Claro, Y después de ese contexto, claro, empezamos con la historia de la investigación sobre los aviones. Eso fue 1 año y medio más o menos, en total. No, gracias a ustedes.